El Cruzado de la Capa a comienzos de los años 80 estaba fundamentado en un universo oscuro y de tintes maduros gracias en parte a los cimientos que Denny O'Neil y Neil Adams habían establecido una década antes y que sucesivos gestores editoriales se encargaron de mantener y de incrementar. El número 500 de Detective Comics, publicado en 1981, el último y memorable número de The Brave and the Bold, en el que Batman de Tierra 1 se encontraba por fin con su contraparte de Tierra 2, la marcha de Dick Grayson a los Nuevos Titanes bajo el alias de Nightwing y la llegada de Jason Todd, el nuevo Robin, a la serie, evidenciaban la aparente e inagotable capacidad del personaje para reinventarse década tras década. También debemos mencionar la miniserie La leyenda jamás contada de Batman, que trataba de dar forma a un origen acorde a la continuidad y nuevos tiempos que vivía el personaje. Estas miniseries se habían convertido en un éxito debido a sus posibilidades narrativas y cifras de ventas. A través de ellas, la gestión de Jenette Kahn estaba dispuesta a promover el talento de la casa como reclamo para nuevos genios del cómic. Aunque seguían a la zaga de la apresurada Marvel, estaban consiguiendo atraer a nuevos públicos con propuestas más adultas o alejadas de las centenarias sagas de personajes ya establecidos. Una de esas miniseries, que además daba forma a una nueva mitología alejada de los super, fue Ronin, de Frank Miller. Miller había abandonado Marvel en el año 1982 tras una legendarísima etapa en Daredevil. La serie había roto moldes al mostrar una narrativa adulta repleta de violencia, de reflexiones filosóficas sobre la moralidad de Matt Murdock, una evidente influencia nipona y unos sorprendentes giros de guión que hicieron regresar a miles de lectores a una serie que en años anteriores estaba perdida. Sin embargo, dentro del bullpen de Jim Shooter se estaban gestando auténticas controversias alrededor de los derechos de autor que provocaron la marcha de sus jóvenes talentos. Una llamada de Khan y la promesa de total libertad convencieron a Miller para subirse al barco de DC, publicar Ronin y gozar de gran éxito en crítica y ventas a pesar de su peculiar formato y estrategia de publicación. Tras convertirse en una de las figuras más relevantes de la editorial, Miller junto a Steve Gerber comenzó a planificar un cambio de rumbo de las principales series de la Trinidad, que pese a su trayectoria iban perdiendo lectores año a año. Esto, aunque parezca megalómano, no lo era en una época en la que se publicaban las Crisis en Tierras Infinitas, y estaba claro que a su conclusión el universo DC no volvería a ser el mismo. Aunque los planes de ambos autores no prosperaron, sí lo hizo la idea de Miller para redefinir a Batman, al que consideraba acomodado en un universo en el que ser un superhéroe dejaba de ser algo a venerar. Tras contar con el beneplácito de la directiva y planificar la salida de esta miniserie de lujo exclusivamente a las tiendas especializadas y liberarse así del débil yugo del Comics Code, el Caballero Oscuro regresaría por última vez gracias a la pluma de Frank Miller. La puesta a punto para esta historia pivotaba en torno a aquellos que encumbraron a Daredevil y que glorificaron la puesta en escena de Ronin: el guionista y dibujante Frank Miller, el entintador Klaus Jansson y la colorista Lynn Barley. El estilo del autor había mutado mucho en los últimos años y si bien es palpable su evolución en Daredevil, con Ronin se denota un grafismo que escapa a cualquier canon conocido por el medio americano. Además, cobraba especial relevancia el color, no aplicado de la forma uniforme industrial a la que estamos acostumbrados en el comic book, pues Barley, pareja del dibujante, se servía de una técnica heredada de la historieta franco-belga, industria de la que también bebe Miller, pues es innegable ver en sus trazos la influencia de artistas como Moebius. Como decíamos, Frank quería explorar un punto de vista ya muy manido en este canal, el del superhéroe como individuo en un mundo que ha perdido toda la esperanza en estas figuras míticas. Una sociedad en alerta constante por la amenaza nuclear y en el que los principales héroes han abandonado su causa. Como bien la describe el anciano comisario Gordon, la Gotham del regreso del Caballero Oscuro sería una de ladrones y asesinos, y de personas decentes demasiado asustadas para albergar esperanzas. Aunque lo humano se entrevea, Gotham ve la ausencia y regreso de Batman como un mito, pues ha transcurrido una década sin que las calles, controladas por el caos de la banda de los mutantes, perciban su presencia. Bruce Wayne es ahora un hombre sin motivaciones que, al igual que en sus primeras apariciones, toma whisky con el comisario Gordon, reflexionando sobre la coyuntura del momento y recorriendo las calles de una ciudad de la que parece desentenderse. Harvey Dent es ahora un hombre que lamenta su pasada vida criminal y el Joker un mártir que parece no tener lugar en una sociedad que ha dejado de idolatrar a maravillas encapuchadas. Pero para el anciano Bruce, el crimen sigue presente. El crimen que le hizo convertirse en el hombre superior, en Batman, que le distanció de Dick Grayson y que mató a Jason, y que le hizo conquistar la ciudad bajo el reinado del terror. Aunque la línea entre un sociópata y un hombre cuerdo esté enneblecida, la cruzada de Bruce parece no tener fin, lo que le obliga a, con 50 años, volver a ponerse el traje, mientras Alfred solo puede apoyar con servil resignación las decisiones del señor Wayne. El regreso a las calles del Cruzado es tratado en primera instancia como la llegada de un demonio,
La situación de Gotham es crítica y las medidas serán extremas. Sus métodos son brutales y sus sospechas y planes de ataque se extienden a todo el organigrama de la ciudad. Mientras los policías veteranos le ven como un viejo aliado, los medios de comunicación extienden los debates sobre el justiciero renacido. ¿Acaso es Batman un peligro o será la salvación que necesite la ciudad? Todo parece un juego para una sociedad que no parece tener reparos en dar voz a mensajes radicalizados sin importar las consecuencias. Con la muerte de Dos Caras se da comienzo a una cruzada. Los que antiguamente eran hijos adoptivos, los Robin, son considerados como soldados. Los antiguamente calificados como Némesis ahora son definidos como monstruos atormentados, quizá por un sistema excesivamente laxo, quizá por la incompetencia de sus gobernantes. Sea como sea, para Batman la guerra continúa, y esta vez estará acompañado por la joven Carrie Kelly, la nueva adolescente detrás del uniforme de Robin. El brutal líder de los mutantes termina entre rejas y sabiendo que una victoria legal no será suficiente, Batman comienza una guerra psicológica basada en la ley del más fuerte, que desencadenará la reformación del movimiento de los mutantes. Desde hacía semanas clamaban por la cabeza del comisario Gordon y el caos, pero ahora muchos de ellos reagrupan filas para convertirse en los autoproclamados hijos de Batman. Sin embargo, Gotham se siente abocada a una guerra, no solo entre mutantes y justicieros. La nueva comisaria Ellen Jindal hace pública la orden de arresto contra Batman, a la par que el Joker regresa vía Late Night a la vida pública. La confianza sobre un reformado payaso del crimen se torna en una pila de víctimas, extrañas y conocidas, que hacen tomar a Batman una decisión de la que duda hasta el último momento. No importan las acciones, mueran infantes, sufran inocentes o sea herido el cruzado de la noche y su aliada. El Joker no debe volver a reír, nunca más. Por el bien de todo el mundo. El Caballero Oscuro ha regresado, ha triunfado y ha cazado. Ahora le espera caer. Las amenazas de un conflicto nuclear con Rusia desencadenan el caos en la urbe invernal, y es Batman quien une de forma definitiva a la ciudadanía, hijos y mutantes, para poner fin a la revuelta y lograr la solidaridad de una ciudad que durante semanas sufrirá un apagón, fruto de una explosión nuclear cercana que ha dejado muy tocado al Hombre de Acero. Este, convertido en soldado del ejército de los Estados Unidos o perro faldero del patriotísimo presidente, es capaz de arriesgar su propia vida por el país. La tensión con Bruce es evidente, ambos fueron grandes aliados, pero quizás las diferencias en cuanto a la concepción de la justicia y su labor como héroes se han visto abocadas al choque. Un choque que Bruce prepara conscientemente. Sabe que va a morir. No hablamos de un villano de opereta, sino de un combate entre un hombre y un dios, que termina por sobrepasar al débil mayordomo. Un combate que gracias a la intervención de Carrie y un tullido Oliver Queen parece dar como vencedor al hombre de la armadura de hierro, hasta que un ataque al corazón le sorprende, poniendo fin no solo al mito de Batman, sino también a la vida de Bruce Wayne. Frank Miller sudó tinta para realizar The Dark Knight Returns. Cerca de 48 páginas mensuales le obligaron a delegar en Klaus Jansson y sus ayudantes gran parte de los acabados finales. Además, coincidió con la mudanza de la pareja a California, distanciándose más si cabe de su antiguo amigo. Los trazos de Miller son apresurados pero vivos. Las splash pages no son sino una continuación de lo iniciado por Neil Adams, maestro y referente de Miller. Es por estos motivos que el apartado gráfico sea el más singular del autor, pues los implicados jamás lograron replicar la épica y singularidad de aquellos 4 tomos publicados en el recién creado formato Prestigio. Y ya que hablamos de estilo, no podemos obviar el uso de la narrativa por parte de Miller. Las composiciones están más que pensadas, no solo para otorgar un estilo diferenciador a la historia, sino que además hacen más fluida la lectura y destacan ciertos momentos para que te detengas en sus detalles o simbolismos, llegando a prescindir de marcos en las viñetas. Recursos como las pantallas, el uso de una rígida cuadrícula que se mezcla con los escenarios, o la extensión de escasos segundos a páginas completas y completamente secuencializadas hicieron avanzar al medio y atisbaron nuevos horizontes. Gotham, que ya estaba viva, ahora clama por sobrevivir en unas calles tan asfixiantes que volverían loco al transeúnte más cuerdo. A menudo se extiende la queja sobre la visión que el autor da en esta historia de Superman, un personaje relegado a un perro faldero que es capaz de dar su vida para evitar una guerra entre potencias que la han provocado conscientemente. Una filosofía que contrasta con la visión de Batman, capaz de reconducir la violencia en Gotham para lograr un bien mayor y la solidaridad de una ciudadanía hasta entonces demasiado preocupada por su propio pellejo. Sin embargo, este Superman no es más que la consecuencia de un mundo consumido por la telebasura, el sensacionalismo, la citada incompetencia política y un
sistema que ha consolidado la violencia como forma de anteponerse a los demás. Superman es un dios, pero corrompido por los mortales. Una corrupción que Batman detesta y a la que intenta hacer frente mediante una cruzada personal, convirtiéndose en una figura tan mediática que llega a rivalizar con la del presidente, interesado en mantener una imagen perpetua de estabilidad y felicidad. Ya no hay sueño. Para Miller, América se había convertido en una tierra repleta de parálisis y pesadillas, y la Nueva York que de joven le había nubilado ahora le causaba el más absoluto rechazo. Reflexiones que se dejan ver sin tapujos en la obra. Comparándolo con las historias de Batman anteriores y posteriores, Dark Knight es un soplo de aire fresco, cargado de simbolismos y de referencias que nos hablan de una época en la que el ideal de un país estaba derrumbándose, en la que la escritura de cómics y especialmente de superhéroes estaba siendo incapaz de perpetuar ciertas fórmulas y en la que el público adulto estaba convirtiéndose en mayoría. Tal fue el impacto que logró en la mitología del Caballero Oscuro que el editor de las colecciones de Batman, Denny O'Neil, no quiso dejar de lado al autor en futuros proyectos, pidiéndole ayuda para sentar las bases definitivas del personaje, luego de las crisis en Tierras Infinitas, a través de otra legendaria serie limitada. Si Miller había matado al Cruzado Enmascarado, esta vez nos narraría su nacimiento. El regreso del Caballero Oscuro termina con un funeral en el que amigos, aliados e incluso rivales deciden honrar por vez última a Bruce Wayne. La mansión ha sido destruida y Alfred ha fallecido. Parece mentira que después de tantos planes e hitos, su cruzada haya concluido. Parece mentira. Quizá lo sea. Solo Superman es capaz de imaginar lo que el futuro le depara a la ciudad de Gotham, pues aún en las sombras, el corazón, el ímpetu y la rabia de Batman siguen latiendo.